habíamos preparado esta entrevista especialmente para hablar de la dimensión simbólica de la instalación de la nueva Convención Constitucional, y para eso hemos convocado a la profesora del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad y vicepresidenta del Senado Universitario, Verónica Figueroa Huencho. Pero bueno, Verónica, la noticia hoy son las conexiones de Wi-Fi y no las dimensiones simbólicas. Por de pronto, te doy los buenos días y te agradecemos como siempre por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, Patricio, muy buenos días a todas y todos. Pues sí, la verdad es que sí, todo este simbolismo del domingo se pierde, ¿no?, con esta instalación que no tiene obviamente la responsabilidad de la Convención Constituyente y mucho menos una mesa constituida, ¿no?, con menos de 24 horas de anticipación, sino más bien la planificación, ¿no?, y el soporte y la responsabilidad que tenía el gobierno a través de uno de los ministerios para poder echar a andar este proceso histórico, ¿no? Es como, hay una especie de desconexión, como si no se comprendiera la relevancia de lo que estamos viviendo. Sí. Antes de entrar en la materia que nos convocaba originalmente, quería preguntarte sobre eso, Verónica, porque mi hipótesis es la siguiente, luego acto seguido tú haz lo que quieras con ella, la puedes destruir si estimas, pero es la siguiente. Si esto es un error técnico, como dice el gobierno, es un error técnico demasiado grave, además muy difícil de concebir, porque bueno, todos hemos organizado algo y esto tiene que ver con cosas demasiado básicas, ¿no? Pero bueno, si fuera un error técnico, el error técnico se subsana con las disculpas públicas, con la solicitud de renuncia de Francisco Encina, pero eso tampoco ocurrió. Entonces, sumada esa señal a otra, uno no puede sino hacer interpretaciones políticas de lo que está ocurriendo, ¿no? Del tipo de relación que quiere establecer o que está estableciendo el gobierno con la Convención Constitucional. Llego hasta ahí, esa es mi hipótesis y te devuelvo la palabra, Verónica. Bueno, es parte, yo creo, del análisis, sin duda, porque primero tenemos un gobierno que tiene una responsabilidad efectivamente por asegurar, y ese es el mandato, ¿cierto? Esta buena instalación de la convención, ¿no? La convención es soberana para establecer sus métodos de trabajo, pero el gobierno es quien tiene que dar esas condiciones. Y los gobiernos, ¿no?, como parte de esta estructura administrativa, como parte incluso, ¿cierto?, en su dimensión ejecutiva, en la dimensión de la administración pública, hay procesos establecidos para ello, hay plazos establecidos para ellos, ¿no? Y lo que nos encontramos ayer es con licitaciones tardías, con licitaciones que finalmente derivaron en tratos directos, muy poco transparentes, con mucho dinero de por medio, hechos muy a última hora, y con una sede, ¿cierto?, que ya hace mucho rato sabíamos que iba a operar en medio de una pandemia, por cierto, porque no solamente elementos técnicos, sino también una serie de dimensiones sanitarias, que finalmente no están instaladas, y lo que vemos es, primero, una ausencia de una opinión política del gobierno, ¿no? Vemos funcionarios con responsabilidad administrativa, que no están cumpliendo su función, y por lo tanto aquí no solamente hay una dimensión política de este reclamo que se está haciendo, sino también una dimensión administrativa. Aquí hay sanciones establecidas, hay responsabilidades de las que se deben dar cuenta. Entonces también está esta idea de un gobierno, ¿cierto?, que está prácticamente de salida, estamos a puertas, ¿no?, de primarias en principio, luego elecciones presidenciales, en fin, pero que claramente no logra dar cuenta, ¿cierto? Y no se responsabiliza, lo que tú decías. Ayer incluso, ¿no?, múltiples organizaciones, universidades públicas, ¿cierto?, gremios salieron a respaldar y dar cuenta de, bueno, aquí estamos y nos ponemos a disposición, dado que el gobierno no estaba a la altura. Así de triste es esta situación, ¿no? Entonces, la hipótesis que tú planteas no solamente es correcta, sino que además hay que ponerla dentro de otros elementos que nos hacen pensar que aquí hay una responsabilidad, por cierto, ¿no?, política y administrativa, y hay sanciones para ello. Incluso una intención de que la convención no funcione o de que funcione más o menos mal. O sea, uno puede lucurar, uno no puede evaluar intenciones, Sí, ¿cierto? claro. Uno parte de la base de que aquí siempre se está actuando de buena fe, pero también uno tiene que emitir juicios en función de los hechos, ¿cierto? En función de lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido es que vemos bueno, ayer varias y varios convencionales señalaban, ¿cierto? Si aquí se podía hablar desde boicot hasta más bien una inoperancia, una ineficiencia, que es difícil después de 4 años de gobierno haya una experiencia, no solamente en organizar eventos. Pensemos que este gobierno no iba a organizar eventos internacionales y por lo tanto se entiende que hay una capacidad instalada, hay una experticia
y eso no lo hemos visto, ¿no? Por lo tanto, como decíamos, no podemos evaluar intenciones, pero los hechos hablan por sí solos. Sí. Bueno, vamos al tema que nos convoca porque es probable, Verónica, que pasen los días, que nadie se acuerde de las conexiones de Wi-Fi, que pasen los años y las décadas, pero nos vamos a acordar del discurso de Lisa Loncón. Creo que en esto es válido hablar no solamente de lo racional, sino también de lo sensible, porque mucha gente aludió a su emoción al escucharla, ¿no? Entonces, si me permites, Verónica, no te voy a preguntar qué pensaste, sino te voy a preguntar qué sentiste. Bueno, yo creo que afloran, ¿cierto? Todas estas emociones que muchas veces estuvieron en distintos momentos de la vida de una, ¿cierto? O incluso en las historias hacia atrás, muy ocultas, muy vividas, ¿no? Hacia adentro, estas emociones que también son positivas y negativas, ¿cierto? Que son las que también han ido construyendo estos caminos identitarios de muchas y muchos, y sobre todo cuando uno piensa en las niñas y en los niños, lo primero que a mí al menos cuando escuché el discurso fue la capacidad que existe de poder dar una mirada distinta a un proceso histórico como este. Si hubiese sido, uno dice, una autoridad política, si hubiese venido de una coalición, de un partido político, ¿cuál habría sido esas expresiones, cierto? Pero aquí hay un apelar más bien a toda una historia, a todo un contexto, a distintos, ¿no? Actores que van desde las madres, como ella mencionaba, ¿no? Hasta las niñas, los niños, que son finalmente los que hoy día tienen esa referencia, que muchas y muchos de nosotros no las tuvimos cuando éramos niños, ¿no? Pero hoy día aparecen estas figuras en estos espacios públicos con voz, y no solamente con voz, sino con un rol protagónico. No, más allá de que ella incluso señalaba, ¿cierto? Parte incluso de la noción del poder dentro del, poder, del pueblo mapuche tiene que ver con estos liderazgos no solamente transversales, sino que también se van rotando en función de los distintos momentos. Ella misma dijo, no tiene la capacidad de comprender que esto no tiene que ver con un ejercicio jerárquico del poder, sino que tiene que ver con cómo en distintos momentos las distintas sensibilidades pueden ir poniendo sus prioridades también en esta agenda. Entonces, claro, es esa emoción de mirar este momento desde, yo diría, es más, desde los zapatos de quienes siempre hemos sido excluidos, de quienes han estado excluidos de todos los espacios públicos o de reconocimiento. Entonces, nada, es profundamente emocionante y además hace que las niñas y los niños también ¿no? se vean a sí mismos allí. Lo conversábamos con mi hija mientras estaba la instalación y la convención, íbamos llegando y viendo a las lamienes como iban llegando con sus trajes, y era, oye, yo también quiero, ¿no? Yo también quiero sentirme identificada, ¿cómo podría yo tener también ese trarilonco? ¿Qué es lo que tenemos? Ay, Aprender entonces, algo que jamás, Mapudungún, sí. jamás habría ocurrido hace 10 Sí, 20 años atrás. yo creo que hay un paralelo, preferencias políticas aparte a lo que ocurrió cuando ganó la primera vez Michelle Bachelet y las Mm, mujeres iban a celebrar con las bandas presidenciales, como diciendo nosotras también podemos ser presidentas de la República. sí, Yo creo que aquí sí. le pasó a mucha gente que dijo, bueno, yo en realidad soy mapuche o quiero ser mapuche, pero bueno, eh, no sé si coincides con eso, ¿ah? Que es como Sí, parte de lo que está ocurriendo también. Muchas familias con apellidos mapuches que no saben mapudungún y que ahora quieren aprender. Yo le decía a mi familia el domingo que pensaba que las clases de mapudungún iban a tener un crecimiento de demanda exponencial luego del domingo, lo decía en broma, pero bastante en serio. así es, o sea, yo creo que todas estas aplicaciones que de hecho han salido en el último tiempo para aprender Mapudungún, para aprender la cosmovisión, ¿no? Para poder no solamente hablar, sino también poder pensar, poder mirar, tener la oportunidad de mirar el mundo desde otras perspectivas, con otros ojos, y yo creo que sí, y ojalá así sea, ¿no? Un poco el mensaje también es a perder esa vergüenza, ¿cierto? De tener estas expresiones. Por ejemplo, veíamos en la convención que en el mundo mapuche en particular, ¿no? El afafán es la forma de expresar, no existen los aplausos, sino que existe este grito, ¿cierto? El afafán, que siempre se da en pares, ¿no? Y claro, uno dice, bueno, perdamos el miedo e incorporemos, ¿no? Estas formas de celebración, estas formas de exponer en los espacios públicos, desde un aspecto identitario que forma parte de esta nación chilena mestiza también. Si al final lo que nos han enseñado es lo que hoy día queda demostrado que estaba errado. O sea, toda esa parte de la historia
que no se enseñó en los espacios formales, que la institucionalidad negó, de la que incluso se avergonzó, ¿no? Hasta, bueno, gran parte obviamente de esta lógica de poner en un lugar subalterno a los pueblos indígenas tenía que ver, más que con un tema fenotípico, tenía que ver con un tema de un imaginario, ¿cierto? Los indios, son los flojos, no aprenden, son brutos, tienen capacidades, ¿no?, intelectuales limitadas. Entonces, también hoy día emerge una figura, ¿cierto?, en este caso como Elisa Loncón, que no solamente viene de un contexto indígena, rural, de pobreza, sino que además cuenta con lo que al mundo occidental le encanta, ¿cierto?, que son los títulos académicos, las Ajá. certificaciones académicas. Entonces dicen, Es bien, mapuche, ahora pero con sí, doctorado, Verónica. ¿Mm? tal cual, ¿cierto? Es como la Ya, prueba de la blancura. y con Pero dos, uno, sí. sí, y uno dice, pero ¿y si hubiese sido la Machi, por ejemplo, la ¿Mm? autoridad elegida para presidir la convención? No tiene que ver con aquello, y por cierto, es doble, triplemente valorable que así sea, pero no puede ser esa dimensión con la cual nos relacionemos, sobre todo en una sociedad tan desigual, con tan poco acceso a una educación de calidad, gratuita, que no tiene que ver con esta idea de la meritocracia que nos han vendido por tantas décadas, ¿no?, sino que tiene que ver más bien con el acceso a oportunidades, ¿cierto? Y ahí el Estado claramente tiene un rol, y que esperamos que con estas declaraciones que decía Elisa Loncón en la idea de la instalación, ¿no?, una plurinacionalidad, el reconocernos, el abrir un espacio plural, nuevas formas de ejercer la democracia, esa sea un poco la lógica del camino que iniciemos, ¿no?, hacia adelante. Te quería preguntar por dos cosas de las fotografías del domingo, que van entrelazadas desde mi punto de vista, el tema de los simbolismos y el tema de la política representativa. Déjame ponerte algunos ejemplos. Cuando Elisa Loncón dice, este es el sueño de nuestros antepasados, ¿no? O cuando aparece el representante del pueblo aymara con los atuendos del pueblo aymara, o cuando aparecen las feministas con sus pañuelos feministas, o cuando aparecen las constituyentes con unas mochilas que decían libertad a los presos políticos, o cuando aparecen los representantes del Partido Socialista con una foto del diputado detenido desaparecido Carlos Lorca. Bueno, todas estas imágenes que te describo, Verónica, nos dan a entender simbólicamente que en esa sala estrecha había mucho más que 155 personas, ¿no? Había miles y había la voluntad de decir yo no vengo solo o no vengo por mí y ante mí, sino represento todo esto, ¿no? Y en contraste con, y esto por favor, no es ninguna crítica, ¿no? Con señores vestidos al estilo que tradicionalmente se supone elegante, con chaquetas, con pantalones, que antes, Verónica, hace muy poquito era la condición para conseguir trabajo, además. O sea, había que ir, los hombres teníamos que La ir buena vestidos así a presencia. trabajar, ¿sí? De eterno, ¿ah? Eh, ese cambio, ¿no? Y al mismo tiempo ese simbolismo y de la relación de este órgano representativo con el afuera, lo digo entre comillas, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental. Primero porque creo que por primera vez en la historia de esta república, en esta historia de este Estado-nación, por primera vez hay un espacio que representa a la ciudadanía diversa, ¿no? Con todos estos elementos que en los espacios públicos no estábamos acostumbrados ni acostumbradas a ver, ¿no? Y donde más bien estas lógicas, ¿verdad?, subalternas, excluidas, quedaban en estos espacios privados y no estamos acostumbrados y acostumbradas a verla, evidenciarla, ¿cierto? Las personas, como tú decías, ¿no?, representando identidades, representando principios, valores que ha costado mucho instalar en la institucionalidad chilena, historias, ¿cierto?, territorios, la población, ¿cierto?, las enfermedades no atendidas, ¿no?, desatendidas más bien por el Estado, todo eso lo vimos, ¿cierto? Personas con algún nivel de discapacidad motora, vimos personas de distintas edades, ¿no? Y ese espacio de estos 155 de la Convención Constitucional representa todo aquello que durante mucho tiempo no lo vimos. Entonces, cuando hay estas expresiones, ¿cierto?, que veíamos el domingo, estos cánticos, estos gritos, el marchar, el tener estas ceremonias, desde los simbolismos de las tradiciones, desde la institucionalidad de los pueblos indígenas, ¿cierto?, dar inicio a un espacio que entendemos que hoy día es plural, que es distinto,
pucha que cuesta, ¿no? Cuando uno mira un poco las redes sociales, ¿no? Y vienen además de los mismos lugares que venimos la mayoría, ¿cómo nos cuesta? Mira, y todavía estamos con, ay, esto no corresponde, ¿no? O en realidad es que mira la vestimenta, es que este espacio que es formal, el himno sonando, ¿cierto? De fondo, como para abrir un espacio. Todo esto ya es parte del pasado, o sea, lo que está marcando la convención es una nueva forma de vivir la institucionalidad y los espacios de poder y los espacios públicos. Y tenemos que ir, yo creo, generando también este cambio cultural, que es no solamente ver en vivo y en directo como esto ocurre, ¿cierto? Y tener acceso a aquello que es lo que todas y todos estamos esperando, sino también cómo culturalmente nos vamos casi desprogramando de todo aquello que nos metieron en la cabeza que era lo correcto, que era lo aceptable, ¿no? Que es como tú dices, lo blanco, la corbata, ¿no? Los valores y principios de esta chilenidad campesina pero aristocrática, ¿no? Una forma de expresión en el lenguaje, la vestimenta, ¿no? Creo que cuando escuchábamos, bueno, obviamente en la apertura de la convención, pero en los distintos espacios de entrevistas, ¿no? El Mapudungún abriendo, ¿no? Los saludos, instalándose, irrumpiendo, diría yo, los espacios. Claro, es como, bueno, ojalá que estemos a la altura, ¿cierto? De ir comprendiendo lo que esto significa, incluso también con lo que se vivió el domingo fuera de la convención, ¿cierto? Que esto es producto de un estallido social, que aquí esto es producto de una movilización que ha tenido múltiples costos para quienes se han manifestado, que van desde daños físicos, emocionales, psicológicos, hasta la privación de libertad, ¿no? Y esta convención en su mayoría, como tú dices, comprende aquello, ¿no? Salvo esta minoría que ya vimos que está más o menos cuadrada con unos 36 votos aproximadamente, el resto está dispuesto y dispuesta a conversar, dialogar, encontrar acuerdos y avanzar en los temas a los que se comprometieron, y eso es esperanzador. Pero que ahí hay una, ¿no? Sí. Una mirada que realmente es esperanzadora. Verónica, quería terminar preguntándote por la importancia de los ritos en el espacio público y en la política, que creo que es algo que en el caso chileno se olvidó durante mucho tiempo. Tuvimos una política operativa, ¿no? Con cuñas, con, en fin. En el siguiente sentido, yo no creo que una ceremonia cambie un país. Probablemente el país ya había cambiado lo suficiente como para que ocurriera lo que ocurrió en la ceremonia, ni tampoco las tensiones que están expresadas ahí se resuelven con una ceremonia. Esas tensiones nos siguen acompañando y lo van a seguir haciendo. Pero si uno ve la puesta en escena, y a lo mejor estoy exagerando, así es que corrígeme si es que lo hago, en comparación con la foto de la última asunción de un órgano representativo que fue el Parlamento del 11 de marzo del año 2018, esto es demasiado diferente. Lo voy a decir de otra manera. Ese Parlamento en términos estéticos se parece mucho más al del 90 e incluso me atrevería a decir que el del 73 que al de este 2021. Veo un cambio demasiado grande, ¿no? Sí. Ahí te devuelvo la palabra, ¿no? Para referirnos a la importancia que este tipo de ritos tienen, ¿no? Sí, claro. Para Sí, claro. la sociedad. Bueno, y ahí también uno debiera analizar esto en esta perspectiva histórica, ¿cierto? Ha sido el Estado y la institucionalidad del Estado, con las élites que han usado ese poder, los que han definido los patrones de comportamiento, ¿cierto? Por lo tanto, la institucionalidad definió las reglas del juego y todas y todos se adaptaron, ¿cierto? A esas reglas. Pero hoy día debe ocurrir a la inversa. ¿Cómo la institucionalidad da acomodo, genera los espacios para esa expresión de esa diversidad? Es decir, por primera vez estamos construyendo una institucionalidad desde una perspectiva de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y por lo tanto, en estos espacios formales, en las ceremonias que tú decías, también cambia, el uso de estos espacios públicos y sus simbolismos cambian. Ya lo vimos después del estallido, ¿cierto? Cuando empieza también una ocupación de los espacios públicos derribando estatuas, estos simbolismos coloniales, ¿cierto? Estos simbolismos de las élites, que casi ni nos cuestionábamos y los cruzábamos día a día, comienza, ¿no?, a derribarse esos espacios públicos y comienza esa ciudadanía diversa, ¿no?, y querer transformar a la fuerza, meterse a la fuerza a esa institucionalidad, ¿no? Y tanto así que mueve desde una lógica bien paradójica, con una movilización, genera una instancia institucional para cambiar la institucionalidad por dentro, que es a través de la convención. Entonces, efectivamente lo que estamos viendo, estas contraposiciones en tan poco tiempo,
es que la institucionalidad en la que hoy día debe ser o debe estar moldeada, debe adaptarse a esa diversidad que se expresa desde, como decía, las vestimentas, los ritos, ¿no? Las historias, las expresiones, las palabras, los relatos, ¿no? Y eso es sumamente enriquecedor porque por primera vez también más del 80% de la ciudadanía se ve reflejada en quienes están hoy día decidiendo ahí, cuestión que antes no ocurría, no éramos nosotros ni nosotras quienes estábamos ahí. Pero hoy día sí, existe esa representación. Y eso, como digo, va a marcar a toda esta generación que viene mucho más empoderada y que no solamente se crea este cuento del made in self, yo también puedo estar ahí, sino más bien que parte de la responsabilidad que tiene el Estado para asegurar que las oportunidades sean para todos y todas y no dependan de las capacidades de pago. Bueno, en nuestras conversaciones internas con los editores, Verónica, decíamos que probablemente esta no va a ser un órgano simplemente que va a escribir una nueva constitución, que ya es mucho, sino que también va a ser un vehículo catalizador de una transformación cultural, y eso quizás es tan importante como la Constitución. Probablemente ambas dimensiones se van a requerir para construir ese nuevo Chile que tantas personas anhelamos. Y bueno, también parte de nuestro propósito editorial durante estos meses va a ser ir mostrando esas diversidades. ¿Ah? Cada constituyente es una realidad en sí misma, independientemente de su región, de su partido. Creo que es bueno ir mostrando eso también para que tengamos una perspectiva sobre la paleta sobre la paleta de colores, quiero decir, más amplia posible. Eso es fundamental, eso es fundamental. Sí. Sí, solamente decir ahí que la universidad, la radio de la Universidad de Chile se ha caracterizado por eso. Entonces, como tú decías, la Constitución no es solamente algo que se lee, se escribe y luego se imprime, sino que requiere un cambio cultural, y poner estas discusiones en todos los espacios favorece ese cambio cultural, ¿no? Favorece esa comprensión intercultural incluso que queremos hoy día los pueblos indígenas también. Bueno, un poquito antes de esto, Verónica Figueroa Guancho se convirtió en la primera académica mapuche en asumir la vicepresidencia del Senado universitario, y un poquito antes la Universidad de Chile había sido la primera universidad del país que había decretado también un reglamento y una institucionalidad para acoger los saberes de los pueblos indígenas. Así es que, como pueden ver, estas cosas van ocurriendo al mismo tiempo en distintas partes. Verónica, muchas gracias por esta conversación y que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Patricio. Muchos saludos a todas y todos. Chaltubay, que estén muy bien, Peucayal. Igual tú. Son las 8:34. Hacemos